La tesis principal del libro es que hay cosas que normalmente no se visibilizan, ¿no? Que no vemos desde afuera, pero que tampoco vosotros veis desde adentro, me parece. El primer capítulo es sobre hegemonía. Yo creo que muchas veces hay un malentendido sobre el concepto de hegemonía, que no es justamente el acto de ganar las elecciones y ponerse en los gobiernos, sino de ser capaz de construir un consenso en la sociedad de que el orden existente es lo mejor para todos, ¿no? Eso es la hegemonía de las clases dominantes, y en ese sentido la contrahegemonía popular es la capacidad exitosamente de cuestionar ese consenso y de construir un consenso alternativo basado en convicciones alternativas, rebeldes, y también de actitudes rebeldes, solidarias, democráticas, populares. Y en ese sentido yo creo que la izquierda abertzale o los movimientos populares, para expresarlo de una manera más colectiva, han sabido acertar o han sabido construir, ¿no? Yo creo que lo más fácil para comprobar la tesis es venir de afuera a una fiesta popular en un pueblo intermedio o pequeño. Mis amigos siempre flipan cuando vamos en verano a las fiestas en los pueblos como Leitza, ¿no? Tienes las pancartas de solidaridad con las mujeres guerrilleras de Kurdistán, tienes una cosa feminismo y socialismo, tienes las pintadas en solidaridad con los trabajadores en huelga, tienes un centro social que supuestamente está cerrado, pero que sin embargo los vecinos lo defienden. Cuando digo centro social, ya sé que para vosotros es una ERICO, pero yo diría que es una forma de centro social autoorganizado vecinal. Tenéis las comidas populares de 200 personas en solidaridad con X o Y. En ese sentido yo diría actitudes y convicciones progresistas, ¿no? Feministas, solidarias, democráticas, obreras, etcétera, etcétera, son bastante comunes. Y eso es expresión de una contrahegemonía. La cultura tradicional quizás es machista o que quizás es patriarcal, pero entonces tratemos de reinterpretarla y de cosarla de otra manera. Quizás lo podemos comparar un poco con lo que hizo el zapatismo, ¿no? Que reivindicaba o que reivindica las comunidades indígenas tradicionales, pero tampoco acepta todo lo que está en esas comunidades. También hay feminismo y sin embargo son muy tradicionales con su comunidad. Entonces en ese sentido yo creo que es una relación más productiva con la comunidad tradicional, y es un fenómeno muy interesante para uno de afuera. Para nosotros, los pueblos pequeños son lo más rancio y reaccionario, y aquí en Euskal Herria muchas veces llegamos a los pueblos pequeños y nos damos cuenta que es ahí donde la izquierda o los conceptos progresistas, rebeldes, antiautoritarios son más fuertes. Las izquierdas normalmente en Europa se han lanzado con todo a lo institucional, ¿no? Aquí fue mucho más rico y fue mucho más, como ya lo señalaba, a lo comunitario, lo cultural, lo micro, ¿no? Lo comunitario. Y en ese sentido yo creo que ha sido una construcción que tenía su eje por fuera de las instituciones. Yo creo que es sumamente importante para el futuro, porque las instituciones normalmente te chupan, ¿no? Y te imponen sus lógicas. Y yo creo que no se trata simplemente, como dice Podemos, de tener un pie afuera de las instituciones, no. Se trata de tener el eje central de construcción por fuera de las instituciones para tener, y solamente si tienes un eje articulado por fuera, eres capaz de mantenerte en las instituciones sin adaptarte, sin asimilarte a las lógicas del marketing político y de las burocracias. La izquierda europea hoy día prácticamente es una izquierda académica, ¿no? Claro, y eso muy raro, una izquierda que quiere ser de clase, pero defiende o que tiene una identidad y un estilo totalmente de clase media alta. Y yo creo que en Euskal Herria es un poco diferente, ¿no? En Euskal Herria todavía es muy común de que una gente milita siendo vendedor de pan, o sea, panadero, o obrero de fábrica, o campesino, o ganadero. O sea, mucha gente proviene de profesiones y actitudes muy normales.
Claro que eso a veces también es una limitación, o sea, los discursos teóricos de la izquierda abertzale no han sido como los de Podemos, ¿no? Podemos ha sabido discutir muy profundamente sobre conceptos de hegemonía y populismo, muy interesante. De pronto en la izquierda abertzale ha habido menos debates de eso, pero ha habido mucho más construcción real, tanto en hegemonía como en conceptos de populismo. O sea, en ese sentido me parece muy acertado lo que ha hecho la izquierda abertzale, es construir desde lo cotidiano y menos de los discursos retóricos. Muchos teóricos socialistas que hoy se plantean alternativas a la socialización desde el Estado empiezan a descubrir las cooperativas. Y yo ya sé que muchas críticas que podemos tener con las cooperativas son ciertas, pero también hay que reconocer que comparado con la situación alrededor, las cooperativas del País Vasco son un fenómeno todavía muy interesante, muy ético, muy democrático pues nos muestran de que existe una posibilidad de democratizar vida económica. Me parece que una de las cosas más interesantes del libro es detectar dónde nos pica cada uno, porque eso es seguramente reflejo de algunas de las cosas que consideramos que durante este tiempo no hemos acertado. En la izquierda abertzale hay una situación un poco paradójica de, por un lado, hay una sensación de depresión a la que le va a venir muy bien el mimo de que alguien desde fuera considere que ha acertado y le dé argumentos que probablemente él había visto o ella había visto, pero no había puesto en valor suficientemente. Pero junto con eso hay una fase arrogante extraña en la que a menudo en nuestros discursos políticos creemos que con decir que hemos acertado eso va a tener consecuencias mágicas políticas. Es muy peligroso pensar que hay una relación política entre el mero hecho de tener la razón y que eso tenga consecuencias positivas en el juego político, con lo cual creo que a la vez de aceptar esos mimos y esos halagos de una manera positiva y constructiva y no desarrollarlo de manera arrogante y ensimismada, creo también que deberíamos vacunarnos contra alguno de los efectos perversos que puede tener que un amigo alemán venga y nos diga sois la hostia en verso. En Euskal Herria no estamos nada, no tenemos la costumbre de que nos den la razón, ¿no? en la izquierda abertzale. Entonces, como que cuando lees una cosa así, te sorprendes. Al principio la sensación, habrá trampa, ¿no? O sea, o casi como que, no sé yo, ¿no? Y ahí está todo eso que se suele llamar la batalla del relato, que parece que es algo que hace referencia solo a lo que ha sucedido en el pasado, y es tan importante porque no es así. Cuando hablamos de la batalla del relato, estamos hablando del futuro, de los proyectos que hay con respecto a cómo se debe construir o no este país en el futuro, y es evidente que hay una intencionalidad de la tesis de la derrota del independentismo vasco, de la derrota de la izquierda abertzale, que no es solo una línea de interpretación del pasado, es una manera de impedir que se pueda construir un determinado proceso político, ¿no? Quitar la razón en un debate a alguien y sobre todo hacerle creer que no es capaz de lograr nada bueno es una táctica antisubversiva de manual, ¿no? La lucha armada. Yo creo que éticamente y políticamente hay muy importantes razones para cuestionar la lucha armada. Yo creo que es claro que en la resistencia contra la dictadura era imprescindible, que en un proceso de transición a un postfranquismo farsa era muy comprensible y también quizás acertado de mantener esta oposición armada, pero luego en algún momento, cuando todo el discurso de la democracia en Europa llegó, es muy, además de los problemas éticos, se convierte en un problema político, de que una forma de lucha que te hace daño político no te sirve, ¿no? Y bueno, entonces claro, el debate luego es dónde empieza eso y en qué momento histórico. Cualquier debate sobre el pasado, y un debate crítico y autocrítico, tiene una fuerte limitación.
y son las condiciones de posibilidad. O sea, no se puede hablar de estos temas, ¿no? Y además no se puede hablar casi nada, ¿no? Es muy poco lo que se puede decir porque enseguida se bordea el riesgo, ¿no? Y además sucede que los niveles de riesgo han subido con respecto a hace unos años. O sea, incluso lo que alguien podía decir hace 20 años resultaría impensable ahora, ¿no? Él dice que no le termina de convencer esa apelación constante de la izquierda abertzale a pasar en el nuevo ciclo de la resistencia a la construcción, ¿no? Existe el riesgo del simplismo, ¿no? Porque, por una parte, porque nos puede confundir con respecto a que en el futuro no va a haber que hacer resistencia y sí va a ser necesaria. La resistencia va a ser necesaria, pero sobre todo nos puede llevar a pensar que en el pasado no hemos hecho más que resistencia. Y no es verdad. Y no es verdad, porque si hubiéramos solo hecho resistencia no habríamos construido nada y hemos construido muchas cosas. Yo creo que las dos grandes tentaciones del presente son el pensamiento simplista, ese de derrotar, no has conseguido todo lo que te habías planteado, ha habido un sufrimiento impresionante, una militancia, un esfuerzo, no has conseguido eso, luego estás derrotado, luego vaya mierda, ¿no? Ese es un gran enmarcado simplista, y el otro es el que ya se está desmontando en los últimos tiempos, pero es el pensamiento mágico llevado a la política, ¿no? El asalto a los cielos se puede atajar, o sea, uno puede hacer un atajo, se puede evitar 40, 50 años de construcción de contrahegemonía, de creación de comunidad, de lucha y de construcción y de resistencia. Eso se puede evitar con unos buenos líderes que hablan muy bien y que consiguen muchos votos y que van a cambiar todo maravillosamente, porque el problema es de deseo y de ver, que es el pensamiento americano dominante de que mágico. Exactamente, de que tú, si deseas algo mucho y muy fuerte, lo lograrás, y si no lo logras es tu culpa. Entonces, que es un pensamiento que hace ocultar la represión, la desigualdad social, algo que se llama la base material de la sociedad. Nos ha ocurrido algo parecido, no quiero alargarme, pero con la unilateralidad, ¿no? Parece que convertimos los conceptos en una especie de cosa mágica, y entonces, ¿qué es la unilateralidad? Bueno, pues quizás si la unilateralidad es pensar que Euskal Herria puede liberarse por sí sola al margen del resto del mundo y sin tener ni siquiera contacto con los estados español y francés, pues eso nos coloca muy cerca del pensamiento mágico. ¿Qué ocurre? Que unilateralidad surge como superación de otro concepto, que es bilateralidad, en el sentido de pensar que es razonable llegar a un acuerdo con el Estado español y el francés, y eso sí que se ve que no es muy razonable. La versión que da él sobre el desarrollo de los movimientos sociales creo que no es tan idílica como él la plantea. Creo que han tendido a la burocratización, que están construidos, que en un momento, por esa relación entre el cuidado y el leninismo y las lealtades, se han revertido, y en cierta medida, por nuestras incapacidades para cambiar las relaciones de poder, se han convertido en látigos con los que nos hemos azotado unos a otros. Incluso en términos ideológicos, algunas han derivado en posiciones antigente, o sea, anti las personas, juzgadoras. Creo que nosotros lo hemos escrito alguna vez, hemos sido un país de grandes abogados y corremos el peligro de convertirnos en uno de pequeños fiscales, donde todo el mundo permanentemente esté juzgando al otro por cuestiones morales, desde un punto de vista no ético de valores, sino desde un punto de vista moralista. Que no se trata de exigir un hombre o una mujer nueva, porque ¿qué modelo estamos proponiendo si hace falta cambiar las personas para que quepan en una sociedad? O sea, lo que queremos es cambiar la sociedad para que nosotros quepamos como personas, ¿no? Y eso debe ser el reto para una izquierda. Yo creo que ahí se ve que ha sido totalmente mal enfocado. Pero me gusta, sin embargo, esas prácticas del cuidado, y yo creo que siguen siendo muy importantes y hay que valorarlas, pero quizás también con una mirada un poco más blanda a las cosas, no tanto de la exigencia al individuo, sino más bien como un goce. Quizás la cosa también es que la izquierda abertzale limitó esta práctica de los cuidados a su comunidad. En ese sentido fue un poco tribal, ¿no? Y yo creo que el gran reto es mantenerse abierto hacia los de afuera, porque eso es uno de los grandes problemas, ¿no? De no ser capaz de explicarse con su propuesta frente a los que no son comunidad de euskalduna o
comunidad antirrepresiva, ¿no? En ese sentido, quizás la idea de poner el concepto de los cuidados de manera mucho más positiva y mucho más alegre, que lo que te permite también comunicarte más hacia afuera, ¿no? Entonces, de pronto en Euskal Herria la gente está un poco deprimida con la perspectiva de que no es posible proclamar la República Independiente. Ahora, en Cataluña el problema que tienen es que han proclamado y se dan cuenta que no cambia demasiado. Incluso si hubieran conseguido un Estado propio, no hubiera cambiado demasiado. Se hubieran convertido en Eslovenia del Mediterráneo, o sea, un Estado más en la bandera europea. Y entonces, ¿qué es lo que discuten? Discuten, hay que construir soberanías desde abajo. ¿Y qué es lo que hacen? Están construyendo un periódico catalán diario, ¿sí? Están construyendo, fortaleciendo eso del municipalismo, están hablando de cómo fortalecer los tejidos cooperativos, o sea, están haciendo lo que vosotros lleváis haciendo décadas, ¿no? Las dos cosas que me molestaron son, y lo digo como hay confianza, pues de una manera sin tapujos, ¿no? En un momento pensé, este jodido alemán quiere que seamos una especie de parque temático de los movimientos sociales y la protesta eternamente frente a dos estados, ¿no? Y yo prefiero tener mi estado. ¿no? Y al principio dije, joder, claro, o sea, no sé si quiero ser una referencia mundial de las protestas, los movimientos sociales contra los estados. Y luego, eso me enfadó, pero luego, como digo, lo volví a leer otra vez y dije, bueno, pues igual entiendo mejor lo que quiere decir o lo proceso de otra manera, y igual el reto es ser un estado, el estado con más movimientos sociales del mundo, ¿no? Y entonces eso ya me gustaba más. Con el título, aquello que solemos decir, ¿no? Yo como ya he visto la película no hace falta que me lea el libro. O como ya he leído el título y estoy de acuerdo, pues ya no. El título es provocador, pero no es explicativo, en el sentido de que no resume todo lo bueno que hay en el libro, porque algunas de las cosas mejores que hay en el libro, estemos de acuerdo o no, son las críticas y las matizaciones, los peros a ese la izquierda abertzale acertó. Yo creo que... No te da la razón. Exactamente. Aunque seas de la izquierda abertzale, no garantiza que tú personalmente tuvieses la razón. Exactamente. Y yo creo que ese es un gran acierto del libro, y como por otra parte no estamos hablando de un libro de 2.500 páginas, al que alguien podría decir, es que pues, me tengo que quedar con el título porque es que a ver quién lee eso. No es el caso. Es un libro muy bien construido, muy fácil de leer, muy breve, en el que las ideas están muy sintetizadas y muy condensadas, y creo que ni el título ni la película, si es que podemos llamar a lo de hoy la película, es excusa para no leerlo.